¿Qué debe hacer un cristiano si su hijo le dice que siente atracción hacia el mismo sexo? Detente un momento, porque este tema no se puede responder con prisa, con coraje, ni con frases hechas. Cuando un hijo le dice a sus padres que siente atracción hacia el mismo sexo, muchas cosas se mueven al mismo tiempo. Se mueve el amor de padre, se mueve el temor, se mueve la confusión, se mueven las convicciones bíblicas y también se mueve el dolor. Para muchos padres cristianos, ese momento se siente como una sacudida interior. Algunos no saben si llorar, si callar, si corregir en ese instante o si simplemente abrazar. Y la realidad es que, si no se responde con sabiduría, se puede cometer un error que deje heridas muy profundas. Lo primero que un cristiano debe recordar es esto: tu hijo sigue siendo tu hijo. No dejó de ser tu hijo por lo que te confesó. No dejó de ser una persona creada a imagen de Dios. No dejó de necesitar verdad, pero tampoco dejó de necesitar amor. La Biblia enseña claramente que Dios creó al ser humano varón y hembra, y que el diseño divino para la unión sexual y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y también, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Eso está en Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Desde el principio, el diseño de Dios fue claro. Como cristianos no debemos torcer la palabra para hacerla más cómoda. Si la Biblia llama a algo fuera del diseño, no nos corresponde cambiarlo. Pero aquí viene una verdad igual de importante. Defender la verdad bíblica no le da permiso a nadie para actuar con crueldad. Muchos padres, al escuchar algo así, reaccionan con enojo, gritos, amenazas, insultos o rechazo. Algunos hasta usan versículos como armas. Y aunque crean que están defendiendo a Dios, en realidad están desobedeciendo el carácter de Cristo. La verdad de Dios nunca necesita ser defendida con violencia carnal. Efesios 4:15 dice que debemos hablar la verdad en amor. No dice solo amor sin verdad, pero tampoco dice verdad sin amor. Las dos cosas van juntas. Ese es el gran reto cristiano en este tema: no traicionar la verdad, pero tampoco destruir a la persona. Si tu hijo te dice que siente atracción hacia el mismo sexo, lo primero que debes hacer no es dar un sermón. Lo primero es escuchar. Escuchar no significa aprobar. Escuchar significa entender qué está pasando en su corazón. A veces el hijo no llega con rebeldía, llega con miedo. Miedo a ser rechazado, a ser corrido de la casa, a perder a su familia, a ser tratado como un enemigo. Y si en ese momento el padre cristiano responde sin dominio propio, puede cerrar una puerta que después será muy difícil volver a abrir. Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese versículo aquí aplica mucho, porque una reacción apresurada puede dañar más que ayudar. Ahora bien, escuchar no significa quedarte sin postura. El cristiano no debe negar lo que cree para evitar incomodidad. El pecado no deja de ser pecado porque ahora tenga rostro familiar. Y eso es lo que hace este tema tan duro. Ya no se trata de una idea lejana, sino de alguien que amas profundamente. Pero precisamente ahí se prueba si de verdad conocemos a Cristo. Porque seguir a Cristo no significa escoger entre verdad y amor. Significa permanecer en la verdad mientras amas de manera real. Entonces, ¿qué debe hacer un padre cristiano? Debe evitar dos extremos. El primer extremo es el rechazo frío, ese que dice: ya no te quiero, me avergüenzas, no eres mi hijo, te vas de esta casa. Eso no refleja el corazón de Dios. Dios confronta el pecado, sí, pero también llama al pecador al arrepentimiento. Un padre que rompe toda relación en un momento de crisis no está actuando como instrumento de redención, sino como alguien dominado por la herida, el orgullo o el miedo. El segundo extremo es la afirmación sin discernimiento. Ese que dice: no importa, Dios aprueba todo, vive como quieras. Eso tampoco es bíblico. Amar no es celebrar lo que Dios no celebra. Amar no es borrar la diferencia entre compasión y aprobación. Jesús amó profundamente a las personas, pero nunca redefinió el pecado para hacerlas sentir cómodas. Cuando trató con la mujer sorprendida en adulterio, no la destruyó, pero tampoco le dijo que siguiera igual. Le mostró misericordia y luego le dijo: vete y no peques más. Eso nos enseña mucho.
La misericordia no cancela la santidad, y la santidad no cancela la misericordia. Si tu hijo te dice que siente atracción hacia el mismo sexo, debes responder con calma y con claridad. Puedes decirle algo como, te amo, sigues siendo mi hijo, no te voy a abandonar. Pero como cristiano, yo creo en el diseño de Dios, y no puedo llamar bueno a lo que la Biblia no llama bueno. Esa respuesta no es fácil, pero es honesta. Y a veces la honestidad serena vale más que un discurso largo. También hay algo que los padres cristianos deben entender. Sentir atracción no es lo mismo que vivir una práctica. La tentación, en sí misma, no es igual a consumar el pecado. Todos los seres humanos, en distintas áreas, luchan con deseos desordenados por causa de la naturaleza caída. La Biblia enseña que el corazón humano necesita ser rendido a Dios, no solo en el área sexual, sino en todas. Unos luchan con orgullo, otros con ira, otros con fornicación, otros con adulterio, otros con avaricia, otros con mentira. El cristianismo no enseña que unas personas necesitan gracia y otras no. Todos la necesitamos. Eso no significa minimizar el tema, significa ponerlo en el lugar correcto. La homosexualidad no es el único pecado, ni el peor pecado, ni algo que deba tratarse con un odio especial. La Iglesia ha cometido errores graves cuando trata ciertos pecados con escándalo y otros con tolerancia. Si un padre condena a su hijo por este tema, pero tolera inmoralidad heterosexual, pornografía, adulterio o doble vida, entonces no está actuando con justicia bíblica, sino con parcialidad. La postura cristiana tiene que ser íntegra. Otro punto importante: no trates de arreglar todo en un día. Esto no se resuelve con una sola conversación, ni con una discusión, ni con presión emocional. Hay padres que, por desesperación, empiezan a vigilar todo, a controlar todo, a forzar decisiones, a convertir cada comida en un debate. Eso suele empeorar las cosas. Hay momentos para hablar, y hay momentos para callar y orar. Hay momentos para poner límites, y hay momentos para simplemente preservar el vínculo. Porque si pierdes toda relación, también pierdes gran parte de tu influencia. Eso no significa que debas permitir cualquier conducta dentro de casa sin criterio. También es importante no actuar desde el pánico. Hay padres que, por miedo, se van a un extremo de desesperación espiritual y empiezan a ver demonios en todo, o a usar solo frases de reprensión sin acompañamiento real. El hijo no necesita teatro espiritual. Necesita ver una fe firme, madura, bíblica y llena del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto también debe aparecer en una crisis familiar como esta. ¿Qué debe hacer entonces un cristiano de manera práctica? Debe orar mucho antes de hablar demasiado. Debe cuidar su tono. Debe mantenerse firme en la verdad bíblica. Debe evitar el rechazo cruel y también evitar la aprobación que contradice la palabra. Debe amar de manera constante. Debe procurar conservar la relación sin negociar la verdad. Debe buscar consejo pastoral serio, no consejo superficial. Y debe entender que solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón de una persona. Los padres no son el Espíritu Santo. No pueden cambiar a sus hijos por fuerza, pero sí pueden convertirse en un testimonio vivo de verdad con amor. Y si tu hijo ya te lo dijo, quizá esta sea una de las pruebas más grandes de tu vida. Porque ahora no solo tendrás que creer la Biblia, sino vivirla en una situación que te duele de cerca. Y ahí se verá si tu fe era solo teoría o si realmente ha formado tu carácter. No cedas a la presión del mundo para llamar bueno a lo que Dios no llama bueno. Pero tampoco cedas a la dureza religiosa que empuja a tu hijo más lejos de la gracia. Mantente de pie en la verdad, pero con lágrimas si hace falta, con oración, con paciencia, con humildad, con esperanza, porque Dios sigue siendo poderoso, y ningún corazón está fuera de su alcance. Te dejo esta reflexión con algo que nace más del corazón que de la teoría. A veces quisieras tener todas las respuestas, pero lo único que tienes es amor y fe. Y aunque parezca poco, en realidad es mucho. Porque cuando un hijo sabe que puede volver a casa sin ser destruido, aunque no piense igual que tú, ahí hay una puerta que Dios puede usar. Quizá hoy no veas cambios, quizá hoy no entiendas todo,
Pero no te rindas, no cierres el corazón, no pierdas la esperanza, porque Dios trabaja en silencio, en lo profundo, en los momentos que nadie ve, y muchas veces usa el amor firme de unos padres para alcanzar a un hijo con el tiempo. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, dame sabiduría para responder como tú quieres, y no como mis emociones me empujan. Guarda mi boca para no herir, pero también guarda mi corazón para no traicionar tu verdad. Ayúdame a amar a mi hijo con un amor real, firme y limpio. Dame paciencia para caminar este proceso, discernimiento para hablar en el momento correcto, y fe para creer que tú sigues obrando aun cuando yo no veo cambios. No permitas que el miedo, la culpa o el enojo gobiernen mis decisiones. Forma en mí el carácter de Cristo para que mi casa no sea un lugar de rechazo, pero tampoco de confusión. En tus manos pongo a mi hijo, y en tus manos me pongo yo también. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.